pues entonces la gente se empieza a tomar la teoría en serio, y uno de los primeros problemas que a los físicos nos gusta resolver con cualquier teoría nueva que tenemos, siempre vamos a intentar sacar la solución más sencilla, es decir, la solución en el vacío se le llama. Hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y qué tal? En esta ocasión traemos una astrozona porque vamos a hablar del espacio. Y bueno, antes que nada, pues le quiero dar la bienvenida al estudio a José Pinedo Soto. Gracias por aplausos. Tu estudio tan elegante, tan sofisticado. Tan sofisticado con todo el equipo y futurístico. No bueno, le pides nada, a Joe Rogan, no le pides nada. Sí, para contexto, bueno, es que invité a José Pinedo para que nos hablara de agujeros negros y demás, y bueno, ya cuando tocaba la hora me dice, bueno, ¿y dónde nos vemos? Y yo, bueno, pues en Zoom. Y él estaba esperando un estudio acá con mucho presupuesto. Vamos empezando apenas, todavía no tenemos el super estudio, pero... esperaba una mesita con un micrófono, pero mira, lo que sea para hablar un poquito de ciencia, sea Zoom, sea lo que sea, es bueno. Es poco, pero es trabajo honesto. Y bueno, esa es la ventaja de la magia de la radio, porque nos podemos imaginar que estamos donde sea. Y hoy estamos en Laniakea, que si ustedes nos siguen en Twitter van a ver que siempre ponemos, y en Instagram también, que siempre ponemos que estamos en Laniakea. Y Laniakea es básicamente una estructura del universo, un super clúster local, básicamente un clúster de estrellas y de galaxias, y es ahí donde estamos nosotros, cayendo hacia el gran atractor. No vamos a hablar de eso hoy, sino que vamos a hablar de estructuras supermasivas, pero vamos primero con la carrera de José Pinedo. ¿Quién es José Pinedo? ¿A qué se dedica? Bueno, también lo menciono, gracias por invitar. Ya tenía ganas de venir acá a La Biozona a echar un ratillo de charras, de platicar un poquito de agujeros negros. Yo soy licenciado en física, salí egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Ahí obtuve mi licenciatura en física y terminando me vine a Canadá, a la Universidad de Alberta, a realizar mi maestría. Y pues ya próximamente también mi doctorado. Estoy por acá de la maestría y ya quedó el doctorado para continuar aquí mismo. Mi área de investigación, lo que pues siempre me ha apasionado desde niño es el universo, era la astronomía, leer o ver documentales de planetas, de agujeros negros, ese tipo de cosas. Entonces decidí que mi área de investigación iba a ser pues, la física teórica, los agujeros negros, un poquito de cosmología, un poquito de todo. Y pues ya, sin más, estoy aquí, ya terminando la maestría. Y una tesis por escribir, pero ya casi. ¿De licenciatura hiciste tesis? No, tenemos justo cuando yo estaba por graduarme, el director promueve esta manera de graduarse por promedio. Entonces ahí pude graduarme por promedio y me ahorré la tesis. Entonces, bien, muy sortudo. Y ahora, ¿en qué estás haciendo tu tesis de maestría? Y ahorita pues vine a trabajar a Canadá con un señor, una leyenda un poquito ya de los agujeros negros. Se llama Valery Frolov. De hecho tiene un libro que se llama Introducción a la Física de Agujeros Negros. Trabajar un poquito en teorías, son las teorías que llamamos teorías no locales de gravedad. Que bueno, daré un poquito de detalles ahorita en un ratito, pero básicamente son unas teorías que nos ayudan a solucionar ciertos problemas que tiene la relatividad general, que la relatividad general, para los que no sepan, es la teoría que nos ayuda a explicar la gravedad, la mejor manera que tenemos de explicar la gravedad a largas distancias. Pero pues por ahí hay un régimen, unos problemas una región donde tiene problemas esta teoría y pues bueno, hay que modificarla, hay que completarla y ya eso me dedico a trabajar en una teoría que modifica esta teoría donde tiene un poquito de problemas para solucionar. Sí, eso es excelente porque justo
venimos del eclipse de Sobral, donde hay este gran cambio, que ya estaba la teoría de la relatividad general, pero hay este gran cambio en el público en general y en toda la comunidad científica de sí, bueno, es hora de cambiar, de pasar de Newton hacia algo que lo abarque un poco más. Pero decíamos que tampoco la relatividad general es la última respuesta a esto, ¿no? Todavía hay más que ver. ¿Y cuáles son estos problemitas? Como si fuera agua, necesitamos que escuchen I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. ¿Cuáles son estos problemitas que tiene la teoría de la relatividad general? Sí, pues sí, mira, y qué conveniente que justo venimos de platicar, bueno, que vienen aquí en la biosona de platicar de este experimento, porque pues sí, precisamente es el experimento que saca Einstein de esa oficina de patentes y lo catapulta a decir, ok, miren, lo que está diciendo esta persona tiene sentido y hay un significado muy profundo detrás de lo que él dice. Entonces, pues bueno, como me imagino que explicaron ya en el capítulo donde hablan de este experimento, pues básicamente descubren que la luz sí puede tener una especie de curva. Dicho en palabras muy coloquiales, pues sí se puede curvear cuando pasa por un objeto muy masivo. Esto era una prueba pues bastante clara de que la gravedad y la geometría del espacio-tiempo pues tienen una conexión muy muy profunda. Esto es una teoría maravillosa, una teoría que hace muchas predicciones, una teoría que después de la teoría cuántica de campos es la teoría más exitosa que tenemos. Día tras día sigue teniendo predicciones exitosas. La más reciente de ellas fue las ondas gravitacionales, quizás un poquito la foto del agujero negro, pero esto es a grandes escalas. Es decir, podemos hablar del universo, de la estructura general del universo, de cómo se formó. Viene la teoría del Big Bang, podemos hablar de órbitas de planetas, pero esta teoría para rangos muy cortos, para distancias digamos, muy cortas, está incompleta. Decimos que está incompleta porque tiene ciertos ejemplos muy concretos que se pensaba en un principio que eran curiosidades teóricas, pero bueno, estas curiosidades teóricas resultaron ser verdaderas y es lo que hoy conocemos como agujeros negros. Estos son un ejemplo muy claro de que la teoría de la relatividad general a cortas distancias se rompe, decimos que se rompe o deja de funcionar, porque en el origen de estos agujeros negros existe algo que se le conoce como la singularidad, y este es un punto del espacio-tiempo donde la fuerza de gravedad en teoría es infinita, donde hay infinitamente muchas ambigüedades y no podemos hacer ninguna predicción con la teoría, se rompe completamente. Pero es en la distancia más corta de la relatividad general. Entonces tiene este problema y pues por la misma naturaleza de que es un problema del rango de esta teoría, de que la distancia es muy cortita, es un problema en el que no sabemos cómo, si es que acaso esta teoría de gravedad puede unificarse con otras teorías que sabemos que también son muy exitosas, como la mecánica cuántica o la teoría cuántica de campos. Y aquí quisiera preguntar, ¿cuál es este rango al que nos estamos refiriendo? Porque ya estamos hablando de distancias de Planck, o la relatividad general se rompe mucho antes de llegar a Planck. Estamos hablando de esta distancia. De hecho, escalas de Planck y la teoría en la que yo trabajo es una modificación prácticamente a la escala de Planck, pero también más allá de esta región, que es una región muy muy chiquita, tan pequeña que no somos capaces aún de llegar a hacer experimentos a esta escala. La física es desconocida, ¿no? A partir de este punto de la escala de Planck. Entonces este desconocimiento del rango de la relatividad general es en un rango, digamos, cuántico. Ya cuando te metes a física atómica, física cuántica, te pones a considerar pues electrones y así. Sí, justo el chiste de los agujeros negros es que hay un montón de gravedad en un espacio pequeño, entonces vas a los valores extremos y es ahí donde puedes ver si se rompe la teoría o qué cosa funciona mejor, ¿no? Sí, es así. Quería retomar un poco esto de cómo fue que llegamos a agujeros negros, porque es algo que se desprendía de la teoría de Einstein, pero él mismo no estaba como convencido de que algo así podía pasar, ¿no? Fue alguien más que hizo como los cálculos, que de hecho ya se hablaba, ¿no? De
¿qué masa tendría que tener un objeto para que ya nada pudiera salir, escapar de él, ¿no? Y ya después, con los posteriores estudios de Schwarzschild, fue que se reconoce este radio de Schwarzschild. Pero, quién sabe cómo se pronuncia eso. Pero, ¿nos podrías contar un poco de esa historia? Sí, es una historia bien interesante, la verdad. Fue a partir de, precisamente, y lo menciono muchas veces porque es un experimento muy importante en la historia de la física, cuando se comprueba que la teoría de Einstein, o la teoría de relatividad general de Einstein, tiene su primera predicción exitosa, pues entonces la gente se empieza a tomar la teoría en serio, y uno de los primeros problemas que a los físicos nos gusta resolver con cualquier teoría nueva que tenemos, siempre vamos a intentar sacar la solución más sencilla, es decir, la solución en el vacío se le llama, o por ponerlo en palabras fáciles, en una ecuación tú tienes en las ecuaciones de Einstein, del lado izquierdo tú tienes todas las propiedades geométricas de algún objeto o del espacio-tiempo, y del lado derecho tienes toda la distribución de energía, toda la densidad, toda la masa, se podría quizás decir en palabras un poquito más coloquiales. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa si del lado derecho de la ecuación, que es donde tenemos toda la energía, toda la masa, tenemos 0? ¿Cuáles son las ecuaciones que satisfacen esta condición? Entonces, bueno, Schwarzschild, precisamente, que tú le dijiste cómo se pronuncia, una anécdota muy famosa es que durante no quiero mentir, entonces no sé exactamente si Primera o Segunda Guerra Mundial, estaba él en las trincheras a media guerra resolviendo estas ecuaciones, calculando unos componentes de estas ecuaciones que se conocen como símbolos de Christoffel. Y entonces cuando se llegan a las soluciones que cumplen esta solución de vacío, se llega a un objeto muy extraño. Se llega a un objeto que, para empezar, tiene una propiedad que es algo como un horizonte. Y en este horizonte parecía que es donde se rompe la teoría. Después llegan otras personas a seguir trabajando en estas soluciones, a hacer una cosa que se llama cambios de variable de Kruskal, si mal no recuerdo el nombre, en el que nos damos cuenta de que, o sea, no se rompe en este horizonte las ecuaciones, sino que todavía continúan. Este horizonte es un aspecto técnico ahí, pero incluso después de solucionar este problemilla técnico, las ecuaciones seguían yendo hacia un origen en R igual a 0. Se rompe la teoría, te da una masa infinita, una densidad infinita y una fuerza de gravedad infinita. Entonces John Wheeler, que fue el asesor de doctorado de Richard Feynman, le llama a estos objetos agujeros negros. Él es el quien acuña este nombre, de hecho. Wheeler. Ajá, y quedaban ahí como una curiosidad. Alguien decía, no, es imposible que exista un objeto en la naturaleza donde literalmente en su origen existe una fuerza infinita, ¿no? Las fuerzas infinitas no existen en la naturaleza. Nunca hemos observado una fuerza infinita. Pues resulta que pasan los años y empezamos a hacer observaciones astronómicas en las que las galaxias y planetas se movían de formas curiosas alrededor de cierto origen. Y pues bueno, esta gente se puso a trabajar y a empezar a teorizar qué es lo que podía hacer que estas galaxias, que estos planetas se movieran de esta forma. Y resulta que llegan a la conclusión de que solamente un objeto tan masivo como un agujero negro y con la misma fuerza de gravedad que un agujero negro podía crear este comportamiento en el universo en general. Entonces se empiezan a tomar como algo serio. Al principio sí con algo de reserva, pero sí, finalmente terminan siendo, de hecho al final de cuentas terminamos descubriendo que es algo que hoy sabemos en día. Los agujeros negros rigen prácticamente el comportamiento del universo. ¿A qué me refiero con esto? Al centro de cada galaxia prácticamente hay un agujero negro supermasivo, un agujero negro enorme, y toda la galaxia básicamente está orbitando alrededor de este super agujero negro. Entonces pues ya se empiezan a tomar con más seriedad, y muy recientemente se toma la primera fotografía, que pues también si no saben cómo se hace esto, yo también, honestamente, la primera vez me llamaba mucho la atención porque decía, como fotografía, ¿no? Tienen un super lente para apuntar al agujero negro que pasa. Pero pues no, resulta que con la ayuda de radiotelescopios simplemente se tomaban señales de ondas electromagnéticas que venían de este agujero negro y se procesa esta información para crear una imagen. Y pues tenemos la famosísima imagen ahora del agujero negro que muy probablemente pues estamos viendo al primer agujero negro que el ser humano ha podido ver. Digo muy probablemente porque obviamente esto hay un pequeño debate de
si es una observación directa o no, porque pues realmente no lo estás viendo de manera directa, sino que estás tomando información y procesándola, y la imagen te gustaría ver algo como un horizonte bien definido, es decir, un círculo perfecto, o quizás una especie de huevito en caso de que el agujero negro esté rotando, ¿no? Como en las películas, ¿no? Sí, así, o sea, literalmente. Bastante más definido. Y otra cosa que nos llega a pensar que pueden existir agujeros negros es una cosa que se llama lentes gravitacionales. Es también cuando la gente va y observa el cielo. Esto no necesariamente tienen que ser agujeros negros, con que sea un objeto supermasivo enfrente es suficiente, pero pues obviamente cuál es el objeto más masivo y con más gravedad que conocemos, pues es un agujero negro. Entonces, serían los mejores lentes, los serían agujeros los negros. mejores lentes gravitacionales, exactamente. Hola. Ay. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Entonces la gente empezó a ver que en el cielo se formaban patrones muy parecidos al que ustedes tendrían si, por decir algo, toman un vaso donde están tomando agua, ponen cualquier cosa debajo de su vaso y se ponen a ver una imagen debajo de ese vaso. Van a ver cómo se distorsiona a veces la imagen en una forma de una especie de círculo. Se empieza también a notar esto. Entonces, pues sí, parece ser que llegaron los agujeros negros y están para quedarse, y son algo fascinante que no está entendido al 100% todavía. Sí, se me hace muy impresionante este fenómeno de lente gravitatoria, ¿no? Que seas capaz de... Bueno, que la masa sea capaz de curvar la luz y que pueda distorsionarla de esta manera. Es como, wow. Porque ahora con esto de la imagen del agujero negro, también vi a varias personas tratando de explicar qué es lo que estamos viendo. Porque tú lo ves y dices, parece como un Saturno grande con un anillo, pero tiene como otro arriba. ¿Te atreverías a explicarnos qué vemos cuando vemos un agujero negro? Me voy a atrever a explicarlo, pero obviamente pues lo que voy a decir es basado en nuestro mejor entendimiento, y quién sabe, ¿no? Siempre una de las cosas más bonitas de la ciencia es que pues siempre nos sorprende. Pero si pudiéramos en esta zona, de hecho que estamos ahorita, subirnos a una nave espacial y viajar lo más cerca que podamos a un agujero negro, lo que nuestros ojos verían muy probablemente, pues para empezar, el agujero negro es como ustedes se lo imaginan, prácticamente una esfera oscura, negro total, porque no hay ninguna fuente de luz que esté siendo emitida desde adentro, porque como quizás han escuchado, todo lo que entra en un agujero negro ya no sale. Y aquí voy a usar el ejemplo más cliché que probablemente ya han escuchado en algunos lugares, y si no, permítanme ser la primera persona que se los dice, que es el de la película Interestelar. En esta película se hizo una simulación de un agujero negro donde vemos que tiene una especie de disco alrededor de él. Este disco se le conoce como disco de acreción, y básicamente es un disco que se forma de toda la materia que está cayendo alrededor del agujero negro. Una cosa interesante es que si ustedes imaginan un disco alrededor de una especie de planeta, por ejemplo Saturno, pues ustedes se imaginan el disco, ¿no?, completamente alrededor. En un agujero negro no se ve exactamente así. Veríamos la primera parte del disco enfrente, y la parte que está atrás de este disco se ve como una especie de arco que pasa el agujero negro por encima. Esto está muy bien simulado en la película de Interestelar, y esto es simplemente que toda esta luz que está detrás del agujero negro está completamente y lo vemos como una especie de semiarco por encima de este agujero negro. En la foto que tenemos, lo que vemos es básicamente algo así. Vemos en el centro una mancha negra, que pues es el agujero negro, y alrededor vemos este disco que se le conoce como disco de acreción, que es materia que está orbitando este agujero negro. Tomemos en cuenta que si este agujero negro pasa cerca de una estrella, la despedaza completamente. Entonces podemos esperar cualquier tipo de material de este disco de acreción. La espaguetiza. Sí, y que esto es algo que en la espaguetización es algo que pasa sobre todo en la singularidad, si es que existe la singularidad. Y en la imagen vemos una parte muy brillante y una parte un poco más tenue en el lado del agujero negro. Esto muy probablemente sea porque pues, simplemente recibimos más información de la parte que estaba un poquito más enfrente o que estaba volteando hacia el planeta Tierra del disco de acreción,
y la parte de atrás ya llega muy disipada y distorsionada la información, porque pues tiene una bestia enfrente, ¿no? Que lo está mandando en cualquier dirección. Sí. Y esto que mencionas de la espaguetización, bueno, pues les he comentado que un problema de un agujero negro es que existe una singularidad, es decir, existe un punto en el centro de este agujero negro con una fuerza impresionante, una fuerza infinita. Pues bueno, si fuéramos superhumanos, no sé, Doctor Manhattan, por ejemplo, ¿no? De Watchmen, tuviéramos ese tipo de capacidades, o una nave espacial muy especial y pudiéramos entrar al agujero negro, no sabemos qué va a pasar. Puede ser que simplemente nos desintegremos antes de entrar, pero digamos, manteniéndonos lo más clásicos posibles y lo más fieles a la relatividad general solamente, sin tener en cuenta otros aspectos, pues lo probable es que atravesamos el horizonte de eventos. En ese momento pues ya valió chetos, ya no podemos salir, y estaríamos acercándonos continuamente hacia la singularidad. Mientras más nos acercamos, nuestro cuerpo empezaría a hacer una especie de estiramiento, que es esto que se le conoce como espaguetización, porque literalmente tu cuerpo se convierte en un fideo ahí raro que va a empezar a rodear la singularidad. Esto es por algo que se le conoce como fuerzas en español me imagino que se le conoce como fuerzas de marea, tidal forces. Uh-huh. Bueno, viene del nombre de... Sabemos que la gravedad es lo que provoca las olas en la Tierra, por ejemplo. Son un producto del empuje gravitacional de la Luna, las olas que tenemos aquí en la Tierra. Entonces imagínense ese cuerpo de agua, ustedes los ven cómo se mueven. Bueno, imagínense algo infinitamente veces más fuerte, y su cuerpecito es lo que está en lugar del agua, ¿no? Lo que está así destrozándose mientras se acerca la singularidad. Sí, y ¿qué hay entre la singularidad y el horizonte de eventos? Todo ese espacio, ¿no hay nada? Es una pregunta buenísima, y es una pregunta que todos los físicos sueñan con poder responder. No sabemos. El horizonte de eventos es una especie de censura, de barrera, porque pues no, nada de lo que entra sale. Entonces, para empezar, los agujeros negros, el más cercano está lejísimos, no es como que podamos mandar algo ahí y meterlo al agujero negro, pero aunque hiciéramos eso, no hay manera de que recibamos información de lo que está pasando adentro. Entonces hay una y mil teorías de lo que pasa dentro de un agujero negro, incluidas que dentro de un agujero negro se forman otros universos, incluidas teorías de que no hay nada, de que no existe el interior de un agujero negro, que es simplemente el exterior lo que existe. Y por ejemplo, las teorías con las que yo trabajo un poquito dicen que pues te metes pero no llegas a una singularidad adentro de ese agujero negro. Nunca llegas, quedas ahí. Sí. Y es que me imaginé varias cosas. Primero cuando dijiste... Los agujeros dan para imaginarse, mira cuánta cosa, Sí, porque eso que acabas de decir es como el equivalente cuando los biólogos decimos depende de la especie, depende de la teoría. Sí, para los físicos. Es algo que no sabemos. O sea, me encantaría poder responderte, pero no sabemos. Solamente hay una teoría actualmente que se atreve a hacer una cierta predicción de qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Sí, también cuando dijiste si caemos clásicamente, si nos dejamos caer clásicamente hacia el agujero negro, me imaginé con ropas del siglo XV y demás cayendo hacia el agujero negro. Un sombrero de bombita, no sé si se llama, un monóculo. Sí, y bueno, aquí da para meternos más hacia tu investigación, pero antes de eso quiero dejarlo a todos con la idea esta de que cuando tú ves un agujero negro que tiene un disco de acreción, estás viendo el disco por enfrente y el disco, la parte que está atrás, la estás viendo como doblada hacia arriba por este efecto de que la gravedad dobla la luz o la desvía. Entonces cuando... En Google, en Gargantua, que es el nombre que le pusieron al agujero en esta película, y van a ver ahí la ilusión, donde se van a poder ver visualmente. Ajá, porque si no tienes como este background de qué es lo que estás viendo, bueno, ves como como un Saturno ahí, pero realmente vean que las cosas que ven por encima en realidad están por atrás, y esto es una locura lo que uno ve con ese agujero negro. Y me parece loco que todo eso salió de la pura teoría y después pudimos observarlo, el poder de la predicción de la ciencia. Es impresionante, sí, ¿no? Por eso Einstein pues lo tenemos en el pedestal que lo tenemos, ¿no? Es una teoría basada en principios relativamente sencillos, de la que salen ecuaciones súper complicadas y que hacen predicciones tan poderosas. Sí, y bueno, ya entrando un poco más en materia, ¿cómo es tu trabajo, tu día a día
¿con qué teorías te enfrentas? Pues el trabajo de un científico teórico cuando no estás llorando, no, no es cierto. Básicamente es como cualquier trabajo de investigación, leer mucho, estarte informando, saber lo que hace la gente. Y pues depende de la teoría en la que tú trabajas, pues tienes que aprender cuál es la motivación, cuál es normalmente la teoría en la que tú vas a trabajar. Es muy parecida a una teoría de lo que viste quizás en la escuela, en relatividad general, en teoría cuántica de campos. Simplemente va a tener una modificación, entonces tú empiezas a ver como este tipo de modificaciones. Mi caso muy particular es así. Quiero pensar que en general en física teórica es algo bastante similar en todos lados. Empiezas a trabajar en esta modificación y empiezas a ver, ahora sí que a jugar con esta teoría, ¿no? O sea, es interesante ver si la puedes romper en algún punto, ¿no? Hacerla que diga un disparate en el que, ok, dices ya la puedes echar, o puedas encontrar algún ejemplo útil en el que puedas comprobar tu teoría. Creo que el santo grial, por decirlo de alguna manera, o el sueño, más bien el sueño de cada físico teórico, es realizar una predicción con su teoría que pueda ser comprobada experimentalmente. Porque en ese caso, pues, entonces ya significa que tu teoría tiene algo de válida o puede ser válida, o ya es de plano al menos un fuerte candidato. Entonces, eso es mi día a día. Y una vez que aprendes, que aprendí cómo funcionan estas teorías que son las que estoy trabajando ahorita, pues ahora sí, agarrar lápiz, papel y ponerte a resolver problemas con estas teorías, resolver ecuaciones, discutir todo el tiempo. Es muy importante en la física estar discutiendo. Por eso, si ustedes de repente ven científicos que se la pasan en conferencias, no sé qué, que por aquí, ¿no? Y que ahora curiosamente está en la playa, o curiosamente está en este lugar bonito, a lo mejor sí se escogen lugares como pues atractivos para hacerlas, pero también es porque la ciencia es un esfuerzo colectivo y hay que estar discutiendo todo el tiempo, a veces de manera acalorada, a veces de manera más tranquila, pero todo el tiempo hay que estar debatiendo ideas. Entonces, sí, esa visión clásica del científico, un viejo ahí que no habla con nadie y está en su sótano, eso ya no funciona mucho. Quizá antes porque era como gente millonaria que hacía ciencia nada más, ¿no? Y antes porque, pues, por ejemplo, el ejemplo que se me viene a la mente es el padre, ¿no? de la física, uno de los padres fundadores de la física, Isaac Newton. Él sí tenía su carácter. Que era una persona muy especial, sí. Se investiga en la vida y obra, era una persona muy interesante, pero también hizo mucho de su trabajo solo, e incluso en una pandemia él va y se encierra en uno de sus, no quiero decir rancho, pero voy a decir rancho, de donde él era originario. Recuerden que estábamos hablando con un norteño. Sí, por eso no quería. Y saca sus teorías, pero también hay que tener en cuenta que eran teorías, no quiero sonar muy, no sé, pedante, pero como teorías un poquito más básicas, teorías un poquito, o sea, cosas que ahorita pues ya estudiantes empiezan a ver como en secundaria, prepa. En este momento la ciencia ya está muy especializada y en un punto en el que es complicadísimo que una sola persona de la nada se saque una teoría complicadísima donde mágicamente resuelva mil problemas. Pues no, la ciencia de hoy en día es un esfuerzo colaborativo. Ya quedó atrás esa imagen del genio solitario, sí me atrevería a decir. También. Sí, y además el genio solitario de la TV o del cine que le sabe a todos, o sea, sabe mecánica cuántica, sabe genómica, sabe proteómica, sabe química. Sí, siempre. Mismo Einstein, cuando formula su teoría de relatividad general, obviamente Einstein era un genio, fuera de serie, casi Dios, pero pues él básicamente se estaba guiando en principios físicos, en ideas físicas que él tenía. La parte matemática no era su fuerte, ahí tuvo que apoyarse mucho de colegas matemáticos como Hilbert, por ejemplo, que lo estuvieron apoyando, como se me escapa el nombre, pero hay otro físico matemático que vive en Princeton, Gödel, si no me equivoco se llamaba, o sea, siempre estuvo apoyándose mucho. Gödel, famosísimo, el que tiene una vida bien interesante. Gödel. Bueno, se escribe Gödel con O y diéresis y al final creo que enloqueció, pero él fue del teorema de la incompletitud de las matemáticas, ¿no? Sí, y los infinitos, si no me equivoco, tenía trabajos y de hecho
no quiero mentir, pero si no me equivoco hay métricas. Una métrica es esta solución del espacio-tiempo, es una tipo de descripción del espacio-tiempo. Cuando ustedes escuchan a un físico hablar de una métrica, está hablando de imagínense una forma, una cierta figura geométrica. Es el lenguaje que usamos, decir que es una métrica, cuando sabemos cómo identificar esta figura geométrica con un potencial gravitacional, que sabemos la forma de la gravedad de esta figura. Entonces, bueno, creo que este tipo incluso tiene sus métricas por ahí que se pusieron a su nombre. Personajes. Bueno, ¿qué más nos cuentas de tu trabajo? Digamos, ya poniéndome un poquito más específico, trabajo en unas teorías que se llaman teorías libres de fantasmas, Ghost Free Gravity. Me encantan los nombres que le ponen los físicos a sus... Bien farsantes para los hombres, la verdad, pero pues bueno, es el nombre que se le pone. Y de infinitely many derivatives, sería como en inglés el término de usar, infinitamente... ¿Derivadas? Derivadas infinitas, sí. No quiero regarla con una traducción ahí medio charra, pero algo así. Esta es una teoría que introduce algo que se le llama no localidad. La no localidad, ustedes imagínenselo de plano así como acción a la distancia. Ahora sí que como Star Wars, que ustedes ven ahí a gente usando la fuerza. Sin embargo, o sea, no hablo de ese tipo de fuerza literalmente. No estoy diciendo que pueda existir una acción a la distancia para dimensiones grandes, dimensiones, por ejemplo, de un ser humano a otro. Eso pues no es la realidad, no funciona, no lo hemos encontrado ni lo vamos a... O sea, escalas de metros. Escalas diminutas, que ahorita cuando tú mencionabas la física de Planck, se mete en no localidad a esta escala, a la escala de Planck. Y la no localidad es un concepto interesante que apareció, de hecho, por primera vez, digamos ya, fue considerado más bien por primera vez de manera seria en la mecánica cuántica. Hay ciertos ejemplos donde esta no localidad tiene maneras de aparecer en mecánica cuántica. Entonces introducimos esta no localidad en escalas de Planck. Esto tiene consecuencias directas en las ecuaciones, de tal manera que uno pues las puede modificar. Entonces lo que hacemos es tomamos estas modificaciones que introduce esta no localidad y las aplicamos a la teoría de relatividad general. Es interesante porque cuando uno hace esto, resulta que el problema de la singularidad se resuelve. Y por se resuelve, no quiero decir aquí que resuelve completamente todos los problemas de la relatividad general, no, pero al menos se deshacen de las singularidades. Nuestras ecuaciones, en lugar de decirnos cuando tú llegues al punto de distancia igual a 0, cuando te pares exactamente en la fuente, pasa de decirnos la fuerza de gravedad es infinita a pasa de decirnos la fuerza de gravedad es finita. Y es este valor. Tiene esta forma la ecuación. Entonces es una manera, se le llama de regularización de divergencias. Una divergencia en términos de matemáticas y de física es simplemente que algo estalló y su valor se fue a la fregada, se fue a un valor infinito. Entonces estas teorías tienen esta virtud, por así decirlo, que de ahí es donde viene la parte de no localidad y de número de derivadas infinitas, la parte de sin fantasmas, del Ghost Free. Para explicar esto de los fantasmas, pues habría que dar un pasito atrás y hablar un poquito del tema de gravedad cuántica primero. Bueno, entonces vamos a dar ese paso crucial hacia atrás de gravedad cuántica. ¿Qué es la gravedad cuántica? Que eso yo lo vengo escuchando, no la gravedad cuántica en sí, pero desde que era niño en los documentales es como todavía falta unificar la gravedad con la mecánica cuántica y el día que eso pase tendremos una teoría del todo. Sí, es lo que vende ahorita, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la física. Sí, el tema de gravedad cuántica es viejísimo. No tengo el dato exacto, pero probablemente los 60, incluso quizás un poco antes. Pues bueno, empezando el podcast, yo empecé diciéndoles que la teoría de relatividad general de Einstein tiene problemas en distancias cortas, tiene problemas a un nivel cuántico. Ya no sabemos qué pasa con la teoría en cierto régimen. Y de ahí es de donde viene que pues, los físicos, los matemáticos, los científicos, queremos llegar a esta gran hazaña de cuantificarla, que significa simplemente entender cómo funciona la gravedad a esta distancia cortísima, a este nivel cuántico.
es resolver este problema de completar la gravedad. De, ok, ya sé cómo funciona a distancias muy grandes, ahora quiero saber cómo funciona a distancias muy muy cortas. Más o menos por el tiempo en el que Einstein pues estaba rompiéndola con la teoría de la relatividad general, ya era un poco más grande de hecho, surge la mecánica cuántica, ¿no? En la física, que fue el siguiente gran boom, en el que pues nos damos cuenta de que a escalas atómicas, si tú te vas a un electrón, a lo más pequeño que te puedas ir, o lo más pequeño que sabemos hasta el momento que se puede ir, la física tiene un comportamiento completamente distinto, tanto que tuvimos que separar la física de clásica y cuántica. Pues resulta que la teoría de Einstein cabe dentro de este régimen de física clásica. Entonces, pues la gente desde mucho tiempo ha intentado lograr entender la extensión de esta teoría de Einstein a la física cuántica. Y esto que tú mencionabas, que también es muy interesante, de unificar la física, bueno, esto viene del hecho de que cuando descubrimos la mecánica cuántica y descubrimos algo que se llama teoría cuántica de campos, que es aplicar los conceptos de la relatividad especial, no general, a la mecánica cuántica, llegamos a una teoría que es la teoría más completa que tiene el ser humano en este momento para entender el universo. Esta teoría se conoce como el modelo estándar de partículas, y resulta que esta teoría logra explicarte a nivel cuántico, en una sola teoría, en un solo modelo, 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Cuáles son esas? Estoy hablando de electromagnetismo, es una de esas. La otra es la fuerza nuclear fuerte. Rápidamente, la fuerza nuclear fuerte, bueno, nosotros sabemos que en las partículas están compuestas, hay ciertas partículas que están compuestas de quarks, y cuando descubrimos estos quarks, que es imposible separarlos unos de otros. Están pegados de una manera que es imposible aislar un solo quark. Vienen siempre en ciertos conjuntitos de quarks. Sí, estaba viendo algo de esto, perdón que te interrumpa, porque estaba muy genial, porque es imposible separarlos, pero porque, o sea, si tú intentas separarlos, al intentar separarlos estás metiendo energía al sistema y como que se crea otra partícula en medio, algo así, ¿no? Sí, o sea, el fenómeno tanto así que le terminamos llamando la fuerza nuclear fuerte. Esto que impide que esto es la fuerza que nos está impidiendo separar a los electrones, exactamente, porque requiere mucha energía para poder separarlos, y hasta nuestro entendimiento en este momento es prácticamente imposible hacerlo. Quizás en el universo muy muy temprano las energías eran tan altas que quizás en ese momento sí existen quarks, digamos de manera individual, pero pues no lo sabemos, porque hay muchas cosas del universo muy temprano que no sabemos, que tiene que ver un poquito con la singularidad de este problema. Lo mencionamos y más adelante si quieres. Y la fuerza nuclear débil, que es la fuerza responsable de los decaimientos radiactivos. Ustedes seguramente han escuchado, visto en televisión muchas veces que pues, la radiación es mala, que la radiación te mata, pues básicamente porque si ustedes tienen una partícula, bueno, no una partícula, disculpen, un átomo, es posible que este átomo desprenda partículas de manera aleatoria. Por si no es realmente aleatoria, o sea, se puede calcular, pero digamos a un cierto rango. Durante un periodo de tiempo va a desprender cierta cantidad de partículas que pues son muy energéticas y le hacen daño, ¿no?, al ser humano. Entonces esta es por otra fuerza que se le conoce como la fuerza nuclear débil, y ahí es donde pues regresando a lo que les mencionaba la teoría cuántica de campos, esta teoría es capaz de unificar estas 3 fuerzas en un solo modelo, que es un modelo hermoso, es un modelo que con muy pocos parámetros te describe prácticamente toda la materia que nosotros ordinaria, no la materia oscura, no la energía oscura, porque esos son otros temas, pero la materia ordinaria como nosotros la conocemos está completamente descrita por esta teoría. Pues si tenemos 3 fuerzas y descubrimos que están relacionadas de cierta manera, descubrimos que hay un lenguaje matemático en el que las podemos juntar, pues empezó a surgir el interés de ¿y qué pasa si intentamos unificar la gravedad? Para hacer un pequeño así como recopilatorio antes de seguir, para no perder demasiado a la audiencia, entonces corrígeme si estoy mal, tenemos que la materia ordinaria puede ser explicada por el modelo estándar, que es este modelo que utiliza la relatividad especial. En la relatividad especial no estamos considerando la gravedad. Ajá. ¿Es un buen resumen? Mecánica cuántica. Ok, ese es mi resumen. Entonces, bueno, lo podemos explicar. Y pues el electromagnetismo, como ustedes seguramente lo conocen y nos están escuchando seguramente en un celular o en una laptop, en un dispositivo que funciona utilizando electricidad, es un fenómeno clásico también. Es un fenómeno que se conocía desde antes de la mecánica cuántica. Simplemente cuando se descubre que la física funciona diferente en diferentes escalas,
se hizo algo que se le llama cuantificar el electromagnetismo o cuantificar la electrodinámica, que es entender a nivel cuántico cómo funciona este fenómeno clásico de la electricidad. Esto se hizo de manera exitosa y logramos comprender la electricidad tanto a un nivel de grandes distancias como a un nivel de distancias muy chiquitas. Y de paso, juntamos esta fuerza con otras fuerzas en un solo lenguaje. Entonces, es exactamente lo mismo que se quiere hacer con la gravedad. Es cuantificarla, es entender cómo funciona la gravedad en un régimen muy, muy pequeño. Porque ya tenemos unificada las otras tres fuerzas: la electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, pero falta esta, la gravedad. Exactamente. Y pues bueno, cuando uno cuantifica electromagnetismo, cuantifica fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte, descubre que hay partículas que son mediadoras de estas fuerzas. Es decir, imagínense estas partículas como el componente de la fuerza, lo que hace a estas fuerzas. En el caso del electromagnetismo son los fotones. En el caso de la fuerza nuclear débil son los bosones W. Y en el caso de la fuerza nuclear fuerte son los bosones Z. Quizás esto lo tuve al revés, no me maten si me equivoqué, pero estos son los bosones que interactúan. Entonces, desde donde surge la idea de que qué pasaría si la gravedad igual es una fuerza que está compuesta por una partícula que es la responsable de esta fuerza, surge la idea del gravitón. Pero entonces surge de manera muy natural, pero hay problemas a la hora de intentar cuantizarlo. Hay problemas a la hora de intentar encontrar las ecuaciones de este gravitón. Uno de ellos es que, explicado de una manera muy superficial, cuando uno intenta cuantizar una teoría, es decir, cuando uno intenta romper una teoría que es una fuerza que conocemos a nivel clásico y decir, ok, ¿y si esto funciona como un conjunto de partículas? O sea, ¿cuántos? O sea, unos tantos, unas bolitas ahí que lo quieren imaginar así. ¿Cómo serán las ecuaciones? Hay un problema porque en la gravedad cuántica aparecen cosas que son energías negativas. Y las energías negativas son un problemón en la física cuántica porque son partículas que prácticamente le están quitando energía a nuestro sistema y están en conflicto directo con uno de nuestros teoremas más sagrados, que es la conservación de energía. Que lo recordarán de la escuela, es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Espero que lo recuerden, quizás le dio dolores de cabeza, quizás no, pero es una de las cosas que espero recuerden. Sí, y así muy rapidito, ¿cómo compagina esto de que la energía no se crea ni se destruye con esto de que del vacío cuántico? Que eso lo podemos, creo que, explicar así. Sí, lo que pasa pues que uno cuando llega y cuantifica, por ejemplo, la gravedad, salen unas partículas básicamente con una masa negativa. Entonces, pues es un problema porque tenemos partículas con masa negativa y eso, para empezar, en términos coloquiales, es algo que no tiene sentido. Porque pues que es una masa negativa, no sabemos. Una masa negativa es algo que le está quitando energía al sistema. Entonces, si partimos de un vacío en el que tenemos X cantidad de partículas, introducir estas partículas hace que a largo plazo nos quedemos con menos energía en ese vacío. Energía que se está yendo, quién sabe dónde, pero se está perdiendo. Entonces esto no es algo pues que nosotros queramos. Que se sale del universo. Me gusta cuando los divulgadores hablan de eso, cuando se sale del universo. Se sale del universo y se va a otro universo. Y ahí pueden ponerse a filosofar y pensar qué pasa, ¿no? Pero pues en principio es un problema. Estas partículas con masa negativa se les conoce como fantasmas. Y ahí es de donde viene la parte de Ghost Free o libre de fantasmas en esta teoría con la que yo trabajo, que es una teoría que encima de las propiedades que les platiqué que tiene, no introduce fantasmas o no introduce partículas con esta energía negativa. Sí, ¿vieron toda esa vuelta intelectual que dimos para llegar aquí hasta los fantasmas? Estuvo genial. Lo bueno es que es podcast, pueden escuchar esto muchas veces, a ver si... Disculpen el... Sí. Pero llegamos hasta los fantasmas. La energía negativa me interesa porque conoces al Cuvier, quizá. Al Cuvier Warp. Bueno, su aparato ese para viajar más rápido que la luz, que requiere energía negativa.
Y la energía virtual también se involucra en otro fenómeno, ¿no? Que ya sería volver como a los agujeros negros, pero la radiación de Hawking, que no hemos mencionado qué es. Esto es un fenómeno muy complicado y muy controversial, me atrevería a decir, en la comunidad científica. Oh, pensé que era algo súper aceptado. Es aceptado, pero sí hay una parte de la comunidad científica que, por ejemplo, dice que, o sea, de que es un problema. Pero hay una parte de la comunidad científica que menciona que esto es algo muy teórico y que simplemente se puede resolver moviéndole un poquito a la teoría. O sea, es decir, que tiene muchas maneras de solucionarse. Y hay gente que dice que sí es un problema fundamental porque al resolverlo nos va a dar información de una posible teoría de gravedad cuántica. Les recuerdo que un agujero negro es muy importante en el esquema de gravedad cuántica porque es un ejemplo, para empezar, es un ejemplo extremo de la teoría general, donde tenemos toda la fuerza gravitacional del mundo. Y por esto mismo ocurren efectos a nivel cuántico que tienen conflicto con la existencia de estos agujeros negros. Uno de esos es esta cosa de la evaporación. Para esto, simplemente la explicación un poquito más sencilla. No es la explicación más adecuada, pero es la explicación más fácil de visualizar, de poder ver. Es que cuando se descubre teoría cuántica de campos, uno descubre que existe algo que son fluctuaciones del vacío. Es decir, que en el vacío se puede crear un par de partícula-antipartícula y si tú juntas un par de partícula-antipartícula se aniquilan. Entonces es posible que en el vacío crees un par de partícula-antipartícula, hagan un pequeño viaje si tú quieres y se vuelvan a encontrar y se aniquilan. La energía se conservó durante este proceso y todo está completamente bien. No se viola al principio de la energía, no se crea. Al principio. Entonces una manera en la que medio se ilustra, que insisto, no lo tomen como literal porque realmente tiene muchos problemas de explicación, pero es la explicación más visual que les puedo dar, que mejor se pueden imaginar. Es que imagínense que esta fluctuación de vacío, esta creación de par-antipar, crea muy cerca del horizonte de eventos. Una de esas partículas podría caer dentro del horizonte de eventos y la otra sale disparada hacia el universo. Entonces hay una violación de esta conservación de energía. Hubo una violación de pérdida de información, porque además esta partícula nueva que se crea es imposible, digamos, ver el proceso, ver su historia, ver la película, ¿no?, de su vida hacia atrás para llegar al origen de su creación. Resulta prácticamente imposible, se pierde esta información. Porque la antipartícula de la que es creada, o junto con la que es creada, queda dentro del agujero negro. Y este agujero negro eventualmente se va a evaporar. Y no va a quedar nada de lo que entró en este agujero negro. Que este es todo otro tema, pero supongo que da para otro episodio. Sí, eso abarca mucho más precisos, simplemente para no quedarme yo con el mal sabor de boca de darles una explicación que es considerada una explicación un poco precisa. Imagínense ustedes que cerca de un agujero negro miden cuánto es la energía del vacío. La energía del vacío no es cero, no es algo que es cero, es algo que nosotros decimos que es cero, pero digamos es donde ponemos una escala. Es como cuando ustedes pesan algo en una báscula y le aprietan un botón para que ese peso sea cero porque quieren medir algo encima de eso. Si uno hace esto en la proximidad de un agujero negro y lo hace infinitamente en el universo donde no hay un agujero negro cerca, uno va a tener mediciones diferentes. Y pues esto es un problema porque pues este vacío tendría que ser el mismo en todo el universo. Esta es una explicación un poquito más precisa, tampoco realmente, pero es una explicación un poquito más precisa. Sí, hay todo un nicho para trabajar con agujeros negros, dirías. Por ahí sí hay gente escuchándonos en la prepa. Escuchándonos, si está interesado. Agujeros negros tomó mucha fuerza nuevamente, en parte gracias a lo de la foto, pero tiene muchos problemas. Seguimos sin saber qué es la singularidad. Hay personas geniales como Gerard Toft, que es un premio Nobel de la física, que últimamente, estos últimos años, sacó una nueva teoría en la que él dice que estas energías negativas de las que les hablé simplemente están mal entendidas. Y no es que sea una energía negativa, simplemente estamos entendiendo mal las matemáticas. Llega a conclusiones, muy buenas conclusiones, como decir que el interior de un agujero negro pues no existe, que no hay una singularidad dentro del agujero negro. Hay personas haciendo teorías parecidas a las que yo hago. Están las personas que hacen teorías de cuerdas. Estas personas siempre van a estar interesadas en agujeros negros. Y está la parte astronómica de ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales es una de las herramientas más nuevas que tenemos para detectar este ruido, ¿no? Para detectar estas señales que nos llegan del universo. Y pues bueno, los agujeros negros es la señal más fuerte de ondas gravitacionales.
que tenemos. Entonces, definitivamente hay mucha tela de donde cortar bien por ahí en cuanto a agujeros negros. Si están interesados, definitivamente es un tema. Y más si les gustan las matemáticas, es un tema que les va a exigir mucho conocimiento teórico. Pero si les gusta, se la van a pasar increíble, se van a divertir mucho. Entonces, me tienen que gustar las matemáticas si quiero meterme a este mundo. Estoy en la prepa, mejor me pongo a estudiar matemáticas. Definitivamente sí. Sí, y hay como un miedo a veces con las matemáticas, pero depende del profesor y de cómo, si tú estudias a tu tiempo y te tienes paciencia, créeme que se puede. Y con esto no quiero que se entienda que estoy siendo elitista y no cualquier persona puede ver. No, quien quiera y de cualquier lado puede venir la persona. La siguiente persona incluso que la rompa en el área puede venir de cualquier lado. Simplemente ser realista en cuanto a que pues, las matemáticas y el de la física se van a necesitar. Es más, ni siquiera te tiene que gustar, pero si eres lo suficientemente responsable y comprometido, disciplinado, vas a aprender 100%. Sí, de ahí de la disciplina viene mucho, porque puedes ser muy listo, pero si nunca entras en clase y nunca haces nada, pues tampoco vas a hacer nada. Tampoco, entonces es un balance ahí de querer y ser responsable. Pero bueno, eso estuvimos hablando aquí un buen rato, pero ya un último mensaje así rapidísimo para la audiencia, que ya estuvimos hablando un poco, pero no sé si quieras decir algo más como... Pues muchas gracias por la invitación, la neta estoy bien contento, me gusta mucho tu proyecto, felicidades, espero que por ahí la siga rompiendo y pues si quedan dudas, si gusta, lo que sea, espero que no sea la última. Sé que quizás lo di un poquito, no de la manera más lineal, pero espero que mínimo se lleven una o dos frases de este podcast. Y lo de siempre, si hay alguien joven que esté interesado en estudiar física, adelante, es la mejor. Si de verdad amas la física, que es el caso de prácticamente todos los que estamos en esta área, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Sí, la idea es que vean que personas como nosotros podemos estudiar física. Bueno, yo no, pero tú que... Por ejemplo, yo no puedo estudiar biología, ¿no? Cada quien tiene su fuerte. Cada quien tiene su área y claro que se puede, y claro que puedes tener una vida y carrera exitosa en estas áreas, en la ciencia en general. Sí. Y si nos escucha incluso alguien un poco más grande que se dedica a otras cosas, pues siempre es bueno alentar al pequeño que por ahí le encanta ver ahí los documentales, no sé, Cosmos, o le encanta leer ciencia ficción y sueña con dedicarse a estas cosas. El futuro de la nación. Pero bueno, esto fue La Biozona y bueno, no me gusta ser el molestoso de todos los videos que es como denle like y eso, pero bueno, ya saben que para apoyarnos lo mejor es... Denle like y suscríbanse. Sí, denle like y suscríbanse a todas nuestras redes sociales, que estamos como @labiozona en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿En dónde más estamos? Estamos en TikTok, tenemos @labiozona podcast y también tenemos una página web donde tenemos un blog donde pueden escribir si quieren también a nuestro correo contacto @labiozona.com y en labiozona.com nos pueden leer y todo eso. Y recuerden que somos varias personas aquí. Tenemos a Aileen, con quien estuvimos hablando hace poco sobre el eclipse de Sobral. Tenemos a Tierra también de la Ciudad de México, a Depresión Sináptica, al Macairodonte, al Jaguar que nos ayuda en el blog, a mi hermano el Chompita que bueno sigue caído, espero que pronto vuelva porque le cayó un rayo al servidor o no sé, cosas de informática. El chiste es que cayó un rayo en algún lugar importante y ahora nuestro técnico no tiene internet. Pero ahí estamos. Entonces recuerden darnos like y comentar. Con eso nos ayudan un montón. Bueno, yo soy el Juamas. Yo soy José Pinedo Soto. Y esto fue La Biozona. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Bye.